El crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos. Su impacto, su alcance global y la larga duración de sus secuelas provocaron la llamada Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir este derrumbe de las acciones: jueves negro, lunes negro y martes negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue un hecho de un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves negro, un 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro el 28 de octubre, y el martes negro el 29 de octubre, el que precipitó la expansión del pánico, y el comienzo de consecuencias sin precedentes y a largo plazo para los Estados Unidos. Las caídas continuaron durante un mes. Los economistas e historiadores no están de acuerdo en qué rol desempeñó el crack en los eventos económicos, sociales y políticos posteriores. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones, que se convirtieron en un punto de referencia. En el momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis de Estados Unidos, y en su distrito de Wall Street eran muchos los que creyeron que el mercado podía sostener niveles altos de precio. La euforia y las ganancias financieras de la gran tendencia de mercado fueron hechas pedazos el jueves negro, cuando el valor de las acciones en la bolsa de Nueva York se desplomó. Los precios de las acciones cayeron ese día, y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes durante un mes entero. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de 3 días. En los días previos al jueves negro, el mercado estaba severamente inestable. Periodos de venta y altos volúmenes de negociación eran intercalados con breves periodos de aumento de precios y recuperación. Tras el crack, el promedio industrial Dow Jones no se recuperó hasta inicios de 1930, pero solo para retroceder nuevamente, alcanzando el 8 de julio de 1932, su nivel más bajo desde 1800, y no retornó a niveles previos a 1929, hasta 1954. Después de una serie sorprendente de 5 años de duración, en la cual el promedio industrial Dow Jones incrementó su valor 5 veces, mayor a la de años anteriores, los precios alcanzaron su nivel máximo en 381.17 el 3 de septiembre de 1929. A partir de entonces, el mercado cayó profundamente por un mes, perdiendo 17% de su valor en la caída inicial. Luego, durante la semana siguiente, los precios recuperaron más de la mitad de las pérdidas, solo para caer nuevamente poco después. Entonces el declive se aceleró en lo que se llamó Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929. Ese día se negoció un número récord de 12.9 millones de acciones. Desde el 15 de octubre, la acumulación de órdenes de venta había hecho bajar los valores, sin embargo el 24 de octubre, llamado Jueves Negro, 13 millones de títulos son puestos a la venta a bajo precio, y no encuentran comprador, provocando el hundimiento de la bolsa. A las 13 horas del viernes 25 de octubre, varios grandes banqueros de Wall Street se reunieron para encontrar una solución al pánico y caos en las negociaciones bursátiles. Ellos escogieron a Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, para actuar en su nombre. Con los recursos financieros de los banqueros como respaldo, Whitney colocó una oferta para comprar un gran bloque de acciones de la empresa americana de producción de acero, a un precio muy por encima del mercado. Luego, ante la mirada sorprendida de los negociadores, Whitney compró un número similar de acciones en otro blue chip. Esta táctica fue parecida a una táctica que terminó con el pánico de 1907, y tuvo éxito en detener el descenso ese día. En este caso, sin embargo, la tregua fue solo temporal. Durante el fin de semana, los eventos fueron cubiertos por los periódicos en todos los Estados Unidos. El lunes 28 de octubre, más inversores decidieron salir del mercado, y la caída continuó con una pérdida récord del 13% en el Dow Jones ese día. El día siguiente, martes negro, 29 de octubre de 1929, se negociaron 16.4 millones de acciones, un número que rompió el récord establecido 7 días antes, y que no sería excedido hasta 1969. En medio de rumores de que el presidente de los Estados Unidos de ese entonces no vetaría la ley de tarifas que estaba pendiente, los precios de las acciones se vinieron abajo aún más. Miembros de la familia Rockefeller y otros gigantes financieros se unieron para comprar grandes cantidades de acciones, con el fin de demostrar al público su confianza en el mercado,
pero sus esfuerzos fallaron en el intento de detener la caída. El Dow Jones perdió otro 12% ese día. La bolsa perdió 14.000 millones en valor ese día, sumando 30.000 millones la pérdida para la semana, 10 veces más que el presupuesto anual del gobierno federal, y mucho más de lo que Estados Unidos gastó en la Primera Guerra Mundial. Otra caída ocurrió el 13 de noviembre, cuando el Dow Jones cerró en 1986, aunque el mercado se recuperó en los siguientes meses de ese punto, alcanzando un pico de 294.0 en abril de 1997. En la primavera de 1930, la banca Morgan decide vender las acciones que ha acumulado, y tiene lugar una nueva caída de la bolsa. Las cotizaciones siguen descendiendo. El mercado de valores se embarcó en una caída constante en abril de 1931, que no terminó hasta 1932, cuando el Dow Jones cerró en 41.22 el 8 de julio, concluyendo en un deterioro de 89% de declive desde el punto más alto. Este fue el punto más bajo en el que estuvo el mercado de valores desde el siglo XX. Las causas de la expansión de la crisis, posee 4 puntos principales. Primero, la morosidad en los créditos privados hizo que los bancos perdieran solvencia. Segundo, la estrecha relación económica y financiera entre Estados Unidos y el resto del mundo. Tercero, la ausencia de mecanismos de cooperación internacional. Cuarto, el aumento de las medidas proteccionistas. La crisis afecta en especial a las naciones, o regiones, más dependientes de Estados Unidos. Japón destinaba un tercio de sus exportaciones a Estados Unidos. En Hispanoamérica, la crisis se inició hacia 1931. La región era un mercado abierto, exportador de materias primas, y dependiente de las importaciones de productos elaborados. Fue una de las más afectadas en el planeta, debido a la brusca caída del precio de los productos latinoamericanos, que tenían su principal mercado en Estados Unidos. Así, por ejemplo, el café brasileño, el azúcar cubano, el algodón peruano, el petróleo y los cereales venezolanos, el cacao ecuatoriano, y el salitre chileno, que venían teniendo problemas desde hacía un par de años, fueron especialmente castigados en el nuevo escenario económico. La crisis, por lo mismo, movilizó enormes masas, que abandonaron los centros de producción de materias primas exportables en el campo y las zonas mineras, para buscar algún precario medio de vida en la periferia de las grandes ciudades, constituyendo precarios arrabales de gran extensión. La crisis fue un momento emblemático en el proceso local de migración del medio rural al urbano. La Gran Depresión, en el ámbito monetario, obligó a todos los países de la región a abandonar el patrón oro, y significó la declinación final de la libra esterlina como divisa de referencia. Por otra parte, impulsó un fortalecimiento del rol estatal en la economía, el fomento oficial a la industria local, y la política de sustitución de importaciones. En Alemania y Austria, en marzo de 1931, el principal banco austriaco suspende los pagos y en su quiebra arrastrará a los grandes bancos austriacos y alemanes. La crisis bancaria alemana repercutió en toda Europa. En Gran Bretaña, la crisis no supuso una brusca caída, porque su economía todavía no se había recuperado de la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial, y por la crisis de 1921 al 1924. En septiembre de 1931, se acordó que la libra esterlina abandonaría el patrón oro, su objetivo es la devaluación de la moneda. Sin embargo, Gran Bretaña tenía una serie de ventajas para salir de la crisis, pues disponía de grandes reservas de oro en sus dominios. Además, poseía un imperio mundial que le permitía un comercio interno, independiente de la situación mundial o internacional. Francia es el menos sacudido por la depresión. La crisis no provoca un descenso brusco de índices industriales, y el paro no aumenta tanto como en otros países. El que se vea menos afectado se debe a su menor nivel de industrialización, y a que poseía una agricultura diversificada, que le permitió luchar contra la crisis. No deja de experimentar dificultades, tras la devaluación de la libra, que convirtió a los productos franceses en caros y escasamente competitivos. En España, la integración de la economía con la economía mundial era baja. Pero el naciente proceso de industrialización sufrió un duro golpe. También tuvo hondas repercusiones en el aspecto político. Contribuyó al fin de la dictadura de Primo de Rivera, y dificultó la economía durante la Segunda República.